¿Y si te dijera que hay un libro que muchos no quieren que leas? Un libro prohibido, enterrado por siglos, que revelara secretos que estremecerían las bases de la teología tradicional. ¿Qué ocurrió realmente en los días antiguos, cuando los hijos de Dios descendieron y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas? ¿Fue solo un mito, o hay detrás de esas palabras una realidad espiritual más profunda, una rebelión que cambió para siempre el destino del mundo? Hoy abriremos las páginas de ese libro silenciado. Nos adentraremos en un misterio que ha desafiado a teólogos, rabinos y científicos por igual. Hoy hablaremos del libro de Enoc, un texto no incluido en el canon bíblico occidental, pero citado por los primeros cristianos y mencionado incluso por Judas, hermano del Señor. Un libro que describe con lujo de detalles la caída de los vigilantes, los ángeles que abandonaron su morada y dieron origen a una descendencia monstruosa. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es revelación. Los días de Enoc, una época de fusión entre el cielo y la tierra. Para entender el misterio de los ángeles caídos, debemos volver al principio. No al Génesis de Adán, sino al Génesis de la rebelión. En Génesis 6, 1 al 4, leemos: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este es uno de los pasajes más enigmáticos de toda la Biblia. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? La expresión en hebreo es Benei ha-Elohim, literalmente los hijos de Elohim, un término que aparece también en Job 1.6 y Job 38.7 para referirse a seres celestiales, ángeles. Pero aquí, estos hijos de Dios no están adorando a Yahvé, ni cumpliendo su voluntad. Están descendiendo a la tierra, tomando mujeres humanas y engendrando descendencia con ellas. El resultado, los Nefilim, palabra hebrea que puede traducirse como caídos o derribadores, gigantes, híbridos, una raza que causó tanto caos que Dios decidió borrar toda carne con el diluvio. Pero hay algo que el Génesis no dice con detalle. ¿Qué motivó a estos seres celestiales a rebelarse? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué pasó después? Aquí es donde entra el libro de Enoc. El llamado libro de Enoc, o 1 Enoc, es una obra antigua, compuesta entre el siglo III a.C. y el I a.C., conocido por los judíos del Segundo Templo, leído por los primeros cristianos, incluso citado directamente en la carta de Judas 1:14 y 15, donde dice: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Esta cita no está en el Antiguo Testamento, está en Enoc 1:9. Entonces, ¿por qué no está este libro en la Biblia? La Iglesia Católica lo excluyó del canon, la Iglesia Protestante lo ignoró. Solo la Iglesia Ortodoxa etíope lo conserva hasta hoy como parte de su Biblia. ¿Por qué? Porque su contenido es incómodo. El libro de Enoc narra que 200 ángeles celestiales, llamados vigilantes o Irín en arameo, descendieron al monte Hermón, hicieron un juramento para tomar mujeres humanas y engendraron con ellas a los Nefilim. Estos gigantes corrompieron la tierra. Enseñaron a los hombres brujería, hechicería, astrología, metalurgia, armas y secretos que no debían conocer. El líder de estos ángeles era Semijasá, pero el más infame fue Azazel, a quien Enoc acusa directamente. Y Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos y escudos, y corazas,
y les mostró los metales de la tierra y cómo trabajarlos. Enoc 1.1. ¿Notas algo inquietante aquí? El conocimiento que elevó al hombre, según algunas visiones, fue también el arma de su perdición. Ángeles, pecado y la ciencia caída. Enoc nos muestra un cuadro en el que los ángeles no solo se revelan, sino que traen un conocimiento prohibido. ¿Podría esto ser un eco del Edén? Recordemos, la serpiente dice a Eva en Génesis 3:5, «Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Conocimiento fuera de tiempo. Sabiduría antes de madurez. La misma tentación, ahora a mayor escala. Enoc parece decir que los ángeles no solo pecaron sexualmente, sino que pervirtieron el conocimiento. Enseñaron magia, encantamientos, leer los astros, manipular los elementos. ¿Te suena familiar? Muchas civilizaciones antiguas, sumerios, babilonios, egipcios, hablan de seres celestiales o dioses que bajaron a enseñar a la humanidad. ¿Y si esos dioses eran los vigilantes caídos? La ciencia moderna no niega los avances de civilizaciones antiguas, pero se sorprende de su precisión astronómica, sus conocimientos matemáticos y sus monumentos imposibles. ¿Es posible que parte de ese conocimiento fuera entregado por seres sobrenaturales? El libro de Enoc no lo duda. Pero aquí es donde todo cambia, porque si estos ángeles cayeron, si corrompieron la tierra, si dieron origen a los gigantes, ¿qué hizo Dios? ¿Los destruyó? ¿Los envió al infierno? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde están ahora los vigilantes? ¿Y qué dice el Nuevo Testamento sobre ellos? ¿Dónde están ahora los ángeles caídos? El relato del libro de Enoc no termina con la corrupción de la humanidad. Al contrario, apenas empieza. Después de que los vigilantes engendraran a los Nefilim y enseñaran sus artes prohibidas, la tierra se llenó de violencia, sangre y caos. Los gigantes devoraban todo, incluso a los hombres. Y entonces, según Enoc, la humanidad elevó su clamor al cielo. El Altísimo escuchó y tomó una decisión drástica: destruir a los Nefilim mediante un gran diluvio y encarcelar a los ángeles caídos en prisiones eternas. Escucha estas palabras poderosas de Enoc 10, 4-6. Y el Señor le dijo a Rafael: encadena a Azazel de pies y manos y échalo en la oscuridad. Haz una abertura en el desierto, cúbrelo con oscuridad y déjalo allí para siempre. Cúbrele el rostro para que no vea la luz. Y en el gran día del juicio será arrojado al abismo de fuego. Este castigo se repite con variaciones para todos los demás vigilantes. Y aquí es donde entra la escritura canónica, porque lo que Enoc describe, el Nuevo Testamento lo confirma. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, escribe: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, la palabra traducida como infierno aquí no es Gehenna, sino Tártaro, una palabra griega usada solo una vez en toda la Biblia, Tartarosas. En la mitología griega, el Tártaro era la región más profunda del Hades, reservada para los titanes rebeldes. ¿Está Pedro usando esta palabra intencionalmente para referirse a los vigilantes descritos en Enoc? La evidencia es impactante. Judas, en su carta de un solo capítulo, también escribe: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas 1:6. Tanto Pedro como Judas describen ángeles que pecaron, abandonaron su lugar celestial y fueron encarcelados por Dios. ¿Coincidencia o confirmación?
Judas incluso cita al libro de Enoc 2 versículos después, en el verso 14. Esto sugiere que él estaba leyendo a Enoc como fuente profética. Demonios y Nefilín. ¿Qué pasó después del diluvio? Ahora bien, si los ángeles caídos fueron encarcelados y los Nefilín fueron destruidos por el diluvio, ¿cómo explicamos la presencia de demonios en el Nuevo Testamento? ¿De dónde vienen? Aquí entra una teoría poderosa, sostenida por antiguos rabinos y también por Enoc. Los espíritus de los Nefilín muertos no ascendían al cielo, ni fueron al Sheol como las almas humanas. Quedaron errantes en la tierra. Son ellos, dicen, los que se convirtieron en espíritus impuros, los demonios. En Enoc 15, 8 y 9, leemos: «Pero ahora los gigantes, que nacieron de los espíritus y de la carne, serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, y sobre la tierra será su habitación. Espíritus malignos saldrán de sus cuerpos, porque han nacido de los hombres y de los santos vigilantes». Este texto es escalofriante. Nos está diciendo que los demonios no son simplemente ángeles caídos, como a veces se cree, sino los espíritus híbridos de una raza extinta, nacida del pecado celestial y la carne humana. ¿Podría esto explicar por qué los demonios en el Nuevo Testamento parecen buscar cuerpos donde habitar? ¿Por qué temen ser arrojados al abismo? ¿Y por qué reconocen a Jesús como el Hijo del Altísimo? En Lucas 8:31, los demonios ruegan a Jesús y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿A qué abismo se refieren? La palabra es abissos, la misma raíz que Enoc y Pedro usan para referirse a las prisiones de oscuridad. Todo encaja. Y sin embargo, Génesis 6:4 dice algo aún más inquietante. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Después? Después del diluvio. ¿Cómo es posible? La Escritura menciona gigantes en los días de Moisés, Josué y David. Los anaquitas en Números 13:33. El rey Og de Basán en Deuteronomio 3:11. Goliat y sus hermanos en 2 de Samuel 21:20 al 22. ¿Esto implica una segunda incursión de ángeles o algunos nefilín sobrevivieron? El libro de los Jubileos, otro texto apócrifo antiguo, sugiere que sí hubo una segunda rebelión. Y algunos intérpretes bíblicos creen que las tribus de Canaán conservaron una mezcla de esa sangre. Incluso el nombre Basán, región de gigantes, es asociado por muchos estudiosos con el culto a dioses antiguos y con portales al inframundo. Algunos lo traducen como lugar de los reptiles o tierra de serpientes. El Salmo 68:22 declara: «El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar». Una imagen poética o una alusión espiritual a algo mucho más profundo. Pero si los vigilantes están encarcelados y los nefilim fueron destruidos y sus espíritus vagan como demonios, ¿qué ocurrirá en los últimos tiempos? Porque el Apocalipsis habla de que el abismo será abierto y de que algo saldrá de ahí. Y esto nos lleva a una revelación inquietante. ¿Volverán los vigilantes? ¿Y qué papel juegan en los eventos del fin de los tiempos? Cuando el abismo se abra. La mayoría de los lectores del Apocalipsis se concentran en las trompetas, los sellos, el anticristo, pero pocos notan un detalle crucial. El abismo volverá a abrirse. En Apocalipsis 9:1 al 2 leemos lo siguiente: «El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y lo que sale del abismo no es humo solamente.
Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9:3. Pero estas no son langostas normales. Juan dice que tienen rostros humanos, cabellos como de mujer, dientes como de león, corazas de hierro, alas como estruendo de muchos carros. Y como si fuera poco, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Apocalipsis 9:11. El nombre Abadón significa destrucción, Apolión, destructor. Y esto no es simbología ligera, esto es una referencia directa a un ser espiritual de alto rango encarcelado en el abismo, y ahora liberado. ¿Podría este ángel del abismo ser uno de los vigilantes antiguos como Azazel o Semiasa? Enoc nos dijo que serían soltados en el día del juicio. ¿Es este el momento? ¿Y qué hay de las langostas? ¿Son seres espirituales, híbridos, engendros del mismo abismo? La descripción de Juan encaja con las criaturas híbridas que los vigilantes generaron. Y aquí surge una posibilidad escalofriante. El abismo no solo contiene a los ángeles caídos, sino a todo aquello que corrompieron. Jesús dijo algo profundamente revelador en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una frase simple, pero cargada de significado. ¿Qué pasaba en los días de Noé? No solo inmoralidad, no solo violencia, sino la intervención de ángeles caídos, la mezcla de razas, el ascenso de gigantes y la alteración del orden natural. Jesús está diciendo que esa época volverá. ¿Podría significar que el mismo tipo de corrupción espiritual y genética regresará en los últimos días? ¿Que habrá una nueva incursión o una liberación de los antiguos espíritus? Algunos intérpretes modernos sugieren que la manipulación genética, la apertura a prácticas ocultistas, la adoración a entidades antiguas disfrazadas de progreso o luz, son señales claras de que estamos acercándonos a ese tiempo. Y si la ciencia que hoy adoramos es similar al conocimiento prohibido que los vigilantes enseñaron, y si estamos, sin saberlo, repitiendo la rebelión del principio, la Biblia nos muestra que la historia humana es solo una capa de una guerra espiritual más profunda. Efesios 6:12 nos lo recuerda. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos no son simples demonios, son jerarquías, gobernadores, fuerzas espirituales caídas que influyen en naciones, culturas, sistemas. Y no olvidemos lo que dice Daniel 10:13. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Aquí vemos a un ser espiritual maligno asociado con una nación entera, en guerra con los ángeles de Dios. Podría ser que algunos de los vigilantes aún tienen influencia sobre regiones del mundo, que no todos fueron encerrados o que algunos fueron liberados antes de tiempo. El libro de Enoc sugiere que ciertos ángeles no fueron atados inmediatamente y que otros fueron soltados por cortos periodos. ¿Podría esto explicar algunos periodos oscuros de la historia humana? Desde la corrupción de los imperios antiguos hasta los genocidios modernos, ¿hay fuerzas invisibles operando detrás del telón? Todo esto nos lleva a una conclusión ineludible. La historia de los vigilantes no ha terminado. Sigue desarrollándose, en lo invisible, en lo espiritual y muy pronto en lo visible. Porque si las Escrituras son claras, el abismo volverá a abrirse y la humanidad deberá decidir una vez más. Redención, juicio y el final de los ángeles caídos. La rebelión de los ángeles caídos no quedó impune, ni será olvidada.
El juicio sobre ellos fue dictado, pero su ejecución definitiva está reservada para un tiempo específico, el juicio final. En Enoc 10, 12-13, se profetiza: «Y en cuanto a los hijos de los vigilantes, destrúyelos unos a otros, y no prolongue su vida. Cuando sus hijos vean la destrucción de sus amados, átalos por 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio». 70 generaciones, una cifra que implica un largo tiempo de espera, pero no un olvido. Pedro lo repite con claridad: Dios los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y el Apocalipsis muestra el veredicto final. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este lago de fuego no es solo para Satanás. En Mateo 25:41, Jesús dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este es el destino de los vigilantes rebeldes: un juicio justo, eterno, irrefutable, un final escrito desde el principio. Es aquí donde muchos se preguntan: ¿por qué Dios permitió que los vigilantes descendieran? ¿Por qué dejar que corrompieran la creación? ¿Por qué permitir tanto dolor? La respuesta no está en un solo versículo. Está en la historia completa de la redención. Dios no fue sorprendido. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya estaba destinado como Salvador. Primera de Pedro 1:20. La rebelión de los ángeles no interrumpió el plan de Dios. Fue parte del escenario que revelaría su justicia, su misericordia y su gloria. La caída de los vigilantes demostró que incluso los seres más gloriosos, si se separan de Dios, terminan corrompidos. Y la redención del hombre muestra que incluso la criatura más frágil puede ser exaltada por gracia hasta sentarse con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:6. En medio de la oscuridad que sembraron los vigilantes, Dios eligió a un hombre, Enoc, que caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Génesis 5:24. Enoc fue el primero en profetizar la venida del Señor con sus santos, y también fue el primero en ser arrebatado. Es una señal, una promesa, una semilla, porque donde los ángeles cayeron, el hombre será levantado. Cristo no vino a redimir a los ángeles, Hebreos 2:16, sino a los hombres, a nosotros, a ti. Él vino a sanar la ruptura entre el cielo y la tierra, a cerrar el abismo, a destruir para siempre la obra de los caídos. Por eso Colosenses 2:15 dice: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». En la cruz, Cristo no solo perdonó pecados, venció a los ángeles caídos, destruyó su autoridad, canceló su acceso y abrió el camino para que el hombre no descendiera al abismo, sino subiera a los cielos. Tu vida en medio de una guerra cósmica. Ahora lo sabes. Los vigilantes cayeron, los Nefilim perecieron, los demonios vagan, el abismo espera su apertura, y el juicio se acerca. Pero no temas, porque tú no fuiste llamado a temerles, sino a reinar sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Tú no eres un accidente, ni una víctima de fuerzas invisibles. Eres parte de un diseño eterno, un llamado a restaurar lo que fue roto, a caminar con Dios como Enoc caminó, y a esperar la venida del Rey. Cristo no solo vino a salvarte del infierno, vino a levantarte por encima de todo principado, para que reines con Él en gloria. Y ahora que lo sabes, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás caminando como si esta guerra invisible no te tocara? ¿O abrirás los ojos y, al igual que Enoc, caminarás con Dios, hasta que Él venga por ti? Porque los vigilantes cayeron, pero tú has sido llamado a volar. Suscríbete si deseas seguir explorando estos misterios ocultos en la palabra. Comparte esta revelación con aquellos que buscan respuestas. Y recuerda, no fuimos creados para el abismo.
Fuimos creados para el reino. Nos vemos en el próximo video. Shalom.